Podemos adelantarles cuál es el origen. Esto es lo que les destapa hoy Mañaneros. El origen de esas joyas es este, el año 2007. Son un regalo del régimen saudí. Y, según fuentes del entorno de Zapatero, son joyas que, con esas fechas, significarían, uno, que cualquier posible delito fiscal estaría prescrito. Es 2007. Han pasado varios años, 19 años ya. Los delitos fiscales prescriben a los 5. Y dos, que no habría contrabando. Sí, es el régimen saudí precisamente el que lo ha traído aquí. Ahora mismo lo que tenemos es una cuestión que hoy no se va a contestar, pero que fuentes del entorno de Zapatero sí aclaran. El origen de esas joyas es aquel año 2007. Pedro, esto tiene implicaciones jurídicas porque no había legislación que prohibiera estos regalos a nivel personal en aquella época, pero esto ahora mismo, dices, no se va a contestar en sala. No, por consejo de su abogado, y recordemos nuevamente que ya había pedido José Luis Rodríguez Zapatero aplazar el interrogatorio sobre esas joyas que se encontraron en la caja fuerte de su despacho en la calle Ferral. Lo que podemos contar, según nos aseguran fuentes de su entorno, es que fueron un regalo del rey de Emiratos Árabes en el año 2007, años antes de que se publicara y aprobara ese código de regalos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que la familia nunca llegó a tasar esas joyas y que pese a todo, pese a ser de un valor superior a los 120.000 euros, ese delito, ese presunto delito fiscal ya habría prescrito, porque prescriben a los 5 años, incluso en su capítulo más agravado, si superaran los 600.000 euros, también prescribirían, porque esa prescripción llega a los 10 años. Arroyo. Sí, bueno, el presidente Zapatero lleva un mes, prácticamente 29 días, desde que se le imputó, desde que en un auto se pusieron términos como trama delictiva, trama internacional, en fin, desde que se le acusa de delitos gravísimos. Solo el viernes se le acusa de otros 2 delitos más, fraude fiscal y ni más ni menos que contrabando. Es decir, se está sugiriendo que el presidente Zapatero es un contrabandista, ¿no? Sobre las acusaciones del viernes, lo que ha hecho el abogado con buen criterio, evidentemente, es pedir aplazamiento. El juez se lo ha negado, pero el abogado recurrió anoche con toda la premura obligada por las circunstancias, pero ha pedido que se le permita aportar la documentación con respecto de las joyas, y eso requiere cierto tiempo, ¿no? El presidente estaba deseando hablar. Deseando dentro de las circunstancias. Nadie desea estar delante de un juez acusado de delitos tan graves y tan gruesos. Nadie lo desea. Pero dentro de esas circunstancias penosas, para él y para su familia, el presidente tenía ganas de hablar. Y cualquiera que conozca mínimamente a Zapatero, por muy crítico que seas con él, uno sabe que el presidente Zapatero tiene ganas, tiene la valentía y la gallardía de hablar y de contestar. Y más cuando tiene la absoluta conciencia, y lo repito con toda la gravedad, la absoluta conciencia de que no ha hecho absolutamente nada. Claro, es difícil de creer cuando, ya digo, te ponen 80 y tantas páginas primero y otras tantas después diciendo que has cometido, pues no sé cuántos, 4 o 5 delitos, ¿no? Gravísimo, por supuesto. Pero recordemos que en este país existe la presunción de inocencia, que se nos llena la boca. Presunción de inocencia, pero ahora es él el que tiene con su abogado que ir levantando todas y cada una de las sospechas y de las locuraciones que se han hecho. Y estoy seguro, estoy completamente seguro, termino aquí, de que lo va a hacer desde luego con buena voluntad, con garantía y con transparencia, porque otra cosa que no se le puede criticar al presidente Zapatero es transparencia. Porque ahora mismo lo que ha ocurrido es que en una velocidad sorprendente a Zapatero se le han acumulado 2 causas. El viernes se le comunica una segunda. La primera era el rescate de Plus Ultra por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, se decía. Pero es que el viernes se hace tasación de las joyas y lo que se acusa a Zapatero es de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Sobre esta segunda cuestión no va a haber respuesta en sala, no la va a haber todavía. Pero Mañaneros 360 sí puede adelantarles lo que ha reconstruido el entorno de Zapatero. Y esto es lo que Zapatero argumenta. Esas joyas son un regalo del régimen saudí del año 2007. Un año en el que no había ninguna legislación que
limitara aquellos regalos y en el que las joyas no tienen el valor que tienen a fecha de hoy. El precio del oro, los diamantes, se ha más que triplicado. En aquel momento no se tasan y no se sabe qué valor tienen. En aquel momento, miembros distintos del gobierno recibieron distintos obsequios, dice el entorno de Zapatero. Nadie supo o quiso valorar entonces qué recibía ni qué precio tenía. Aquel momento había un vacío legal y en cualquier caso, esto resolvería el delito de blanqueo, pero no habría delito fiscal, porque el delito fiscal prescribe a los 5 años. Desde 2007 hasta hoy han pasado 19 años. En estos momentos, esta cuestión no va a estar en la sala, Pedro Gómez. Pero, según hemos podido saber del entorno de Zapatero, el entorno de Zapatero explica: no hay aquí ni blanqueo, ni fraude fiscal, ni contrabando. Es lo que nos explicaban fuentes del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, que intenta, que no va a contestar a las preguntas que se le hagan sobre esas joyas, porque así lo pidió también en ese aplazamiento que el juez Calama en este caso no le ha concedido, pero que ha recabado ya algo de información y cita y fecha en la entrega de esas joyas en el año 2007 como un regalo del rey de Arabia Saudí, años antes de que se aprobara ese acuerdo de regalos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que en ese momento nadie de la familia del expresidente tasó el valor de esas joyas en ese año, pero que aunque superase esos 120.000 euros, que es la barrera del delito fiscal, ya habría prescrito, porque ese delito prescribe a los 5 años, incluso en su régimen agravado, que serían 600.000 años, también habría prescrito, porque su prescripción es a los 10 años. Otra cosa también que nos dicen es que por eso quiere hacer una tasación, una pericial de parte, pero con el valor real de las joyas, a su juicio, de aquel año, que no en el 2026, en el que esa tasación se ha valorado en 1.300.000 euros. Pido lecturas aquí breves. Quiero la lectura jurídica. Yo no voy ni a confirmar ni a desmentir la información que das, que sabes perfectamente que yo no la he proporcionado. Creo que esto hay que decir que, insisto, se ha pedido tiempo para aportar la documentación, para recabar primero la información sobre aquellos supuestos regalos o sobre las joyas. Pero voy a decir una cosa que también es bastante evidente, no voy a dar ninguna información extraordinaria. Esas joyas han sido tasadas por una casa de subastas que se llama Sorena, con el certificado del Instituto Gemológico Español. Pero yo ya digo que esas joyas admiten tasaciones distintas. Así que un poco de paciencia. Esas joyas no solo admiten, sino que exigen tasaciones alternativas. La ley ha cambiado, eso estoy de acuerdo. O sea, además, Rajoy endureció en el año 2013 los regalos a los presidentes del gobierno, pero la moral no ha cambiado. Es decir, en el año 2007, al igual que en estos momentos, el que un presidente del gobierno recibiera un regalo, es decir, sobreentiende que no es un regalo propio, personal, individual para el presidente, sino que resulta que tenemos a un presidente de gobierno no por cuestiones de moral, ¿sabes? Tenemos a un presidente, tenemos a un presidente de gobierno sometido a la acción de la justicia. Yo creo que tiene lógica que pida el aplazamiento, puesto que las joyas han aparecido en un registro que se ha hecho en su despacho oficial y aparecen en la caja fuerte esas joyas, y a partir de ahí, y en cuestión de horas, es decir, de horas me refiero a dos cosas, volvemos un poco a esa cronología misteriosa, ¿no? La defensa de Zapatero pide que se amplíe la rogatoria a Estados Unidos para saber en qué condiciones se captan los mensajes que dan origen a este caso, y a las pocas horas se filtra la tasación de las joyas que aparecen en la caja fuerte. Y en cuestión de 3 horas máximo, el juez le imputa por 2 nuevos delitos, delito fiscal y contrabando de joyas. Bueno, tiene lógica que se necesite tiempo, o en su derecho de defensa necesite tiempo, sobre todo para justificar el origen de las joyas. Porque la valoración, más allá o no, es la situación de legalidad o no de las propias joyas. Porque ya, por las filtraciones que ha habido y por la información que tenemos, las joyas provienen, al parecer, de regalos de algunas monarquías del Golfo a la pareja de Zapatero, a Sonsoles. Sí. Sí, la información que nos llega es que en viajes oficiales, es
al parecer, costumbre. Lo han dicho además algunos otros miembros de gobiernos de Zapatero, como el caso de Miguel Sebastián, lo ha explicado. Y otros muchos altos cargos. Costumbre de ese tipo de gobiernos obsequiar a las parejas de los presidentes de gobierno con joyas, o incluso a altos cargos de todo tipo. Bueno, otra cuestión es, con esas joyas cada uno puede hacer X, y estamos hablando de hace 20 o 25 años. La normativa no es la misma, pero en todo caso habrá que ver en qué situación de origen están esas joyas, si han sido actualizadas el valor de las joyas, la declaración de las joyas ante Hacienda o no. Y eso traerá unas responsabilidades, si es que las hay, ¿no? Bien, calma, hay que investigarlo. Pero a mí me parece precipitado que el juez, antes de saber si el origen de este caso es legal, esto lo ha explicado muy bien Baltasar Garzón, es decir, en un caso así, el orden de los factores es que primero el juez pida a Estados Unidos, en este caso, oiga, ¿esto cómo ha llegado? Esto está absolutamente limpio, lo que me llega. Pero tú estás hablando de la otra parte, sí, de la parte del meollo hasta ahora, porque ahora estamos cambiando de meollo, por eso he dado la cronología, porque estamos en tiempos en los que lo que importa al parecer es dónde va el foco de atención. Y curiosamente el foco de atención hace 3 días estaba en cuál es el origen de este caso y si es legítimo o no, si está limpio o no. Inmediatamente se ha cambiado el foco a las joyas. Pero en las joyas, Jesús, me interesa mucho, entonces tú dices que las joyas... el origen, fuentes del entorno de Zapatero, que el origen sería... Los 3 packs principales de joyas de alto valor, porque lo demás al parecer no tiene prácticamente valor, lo que suma casi 1 millón de euros, alrededor de 1 millón de euros, proviene de ese origen. Regalos de gobiernos, fundamentalmente de las monarquías del Golfo. Bueno, a partir de ahí... ¿Pero regalos se a quién? Puede discutir. ¿Regalos a quién? A la pareja de Zapatero. ¿En algún viaje que hicieron juntos? Claro, en viajes oficiales. Bien, que esto ha pasado más veces, insisto, el propio Miguel Sebastián, que fue ministro y que ha viajado, ha explicado que a él mismo le llegaron regalos de ese tipo. Y luego ya lo que cada uno hace con esos regalos, o si lo declara en sus justos términos o no, y si se aplica la normativa de la fecha en cuestión o no, es otra cuestión que tendrá que dilucidar el proceso. Y otras mujeres de presidentes de otros países. Y estaría bien saber esos regalos de monarquías del Golfo. Venga, sigamos, si ponemos el foco ahí, pongámoslo para todo el mundo. Y veremos lo que diciendo para otros presidentes o... Si estamos sabiendo que eso es costumbre de ese tipo de gobiernos, bueno, yo no lo sabía, que la costumbre era regalar en lugar de, no sé. Oye, yo sí recuerdo, porque lo escribí varias veces, al señor Aznar Gaddafi le regaló un caballo. Sí. Y el caballo no sé si vive todavía, pero el caballo, entre otras cosas, se paseó por Doñana con Aznar. Muy complicado vivir el caballo de años después. Los caballos viven mucho. Sí, pero tanto no. Bueno, en 2021 no estaba vivo. Dicho esto, es verdad que, vamos a preguntar... Joaquín Urías es catedrático de Derecho Constitucional, fue letrado del Tribunal Constitucional. Vamos a preguntar a un jurista. ¿Qué tal, cómo está? Buenas tardes. Primero, mire, partiendo por esto, si hubiera habido un regalo, imaginemos, como dice Jesús, dicen fuentes del entorno de Zapatero, regalo a la esposa de Zapatero en algún viaje, ¿dónde estaría entonces la clave? Porque serían joyas que debería aclararse que se declararon, que pasaron los filtros legales pertinentes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, si fuera todo eso, no habría problema legal en este momento porque estaría prescrito. El delito fiscal prescribe en 5 años. Todo lo que sean regalos que Zapatero recibió en la época en que era presidente de gobierno, con todo el tiempo que ha transcurrido, han transcurrido casi 15 años, no hay ninguna posibilidad de que no haya prescrito. Con lo cual, si él fuera capaz... Otra cosa es la responsabilidad moral, y otra cosa es la responsabilidad política que estáis comentando vosotros. Jurídicamente hablando, si yo fuera su abogado, lo mejor que le puede pasar es decir que estas joyas son de cuando era presidente, las declarase o no, eso no lo sabemos en este momento. También os digo, si las hubiera declarado, no habría pedido seguramente el aplazamiento que ha pedido, porque no tendría ningún tipo de problema. Luego, si él fuera capaz de demostrar que todo esto lo recibió mientras era presidente de gobierno, en caso de que se hubiera cometido algún delito por no declararlo o por lo que fuera, ya habría prescrito, con lo cual en este momento no habría ninguna responsabilidad. Joaquín Urías, como jurista, ¿qué le dice el hecho de que Zapatero hoy haya pedido aplazar lo que es su declaración al respecto de las joyas? Es decir, tiene cita con el juez Calama el miércoles y el jueves, dice dispuesto a declarar sobre lo que tiene que ver con el rescate de Plus Ultra, en lo de las joyas pide tiempo para recabar documentación que se supone que está buscando para justificar el origen. ¿Qué le dice esto como experto? Bueno, yo creo que hay una estrategia de defensa que además me parece buena y acertada,
que es la estrategia de decir que los mensajes incriminatorios se consiguieron de mala manera, ¿no? Parece que fueron agentes policiales del ICE que clonaron un teléfono sin autorización judicial. Eso quiere decir que los mensajes, que no se sabe por qué, han llegado a España de pronto, en este momento, pero bueno, que esos mensajes no han estado custodiados por un juez, no tenemos la integridad del contexto y no se consiguieron lícitamente, con lo cual ahí la teoría de los frutos del árbol envenenado quiere decir que no se podrían utilizar ningún tipo de nada que se consigan estas actuaciones. Yo supongo que la defensa de Zapatero quiere centrarse en este primer momento en impugnar todo lo que se ha hecho hasta ahora por ahí y no le interesa hablar de las joyas. El juez ha encontrado las joyas como un hallazgo fortuito, ha abierto una pieza separada para investigar delitos diferentes, que son delitos fiscales. Yo creo que ahí, insisto, si fueran joyas realmente que llevan un tiempo, más de 5 años en poder del presidente Zapatero, no habría ningún problema, pero conviene separarlo para, incluso ante la opinión pública, diferenciar estas cosas. Y entonces lo que ha hecho es una excusa, yo creo que muy buena, y es que ha dicho que necesita hacer otra tasación. No creo que en una tasación diferente haya un cambio sustancial, pero es verdad que él tiene derecho a hacerlo y me parece muy complicado que el juez se niegue a que la defensa pues haga su propia tasación, con lo cual se puede postergar la discusión de las joyas y estos días no vamos a hablar más de las joyas y vamos a hablar de la ilicitud de las conversaciones. Yo quiero reivindicar el derecho a dudar. Y creo que podemos dudar, creo que el ciudadano puede dudar de lo que está pasando y podemos dudar cuando vemos que está 5 años guardado en un cajón una información y que cuando hay una amenaza internacional de Donald Trump a España sale. Oye, yo creo que se puede dudar de instrucciones que de repente imputan 2, 3, 4 delitos y cuando hacen un requerimiento, cuando hacen un registro, en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero y aparecen unas joyas, se abren otros 2 delitos. Y podemos dudar si es una investigación perspectiva y podemos dudar si esas joyas tienen un valor o no lo tienen y podemos dudar de lo ético y de lo judicial. Ahora estamos en lo judicial resolverán los jueces, pero en lo judicial no tiene tanto peso como en lo ético quizás. Yo creo que podemos dudar y que no todo es tan sencillo. Dejadme buscar reacciones porque hoy esta es ahora mismo la primera noticia del día. Montse Mínguez, portavoz del Partido Socialista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Señora Mínguez, ahora mismo lo que se está cuestionando es el origen de la prueba, lo que se está cuestionando es que haya habido tráfico de influencias. Ustedes todavía, a fecha de hoy, porque ya no se está diciendo que las joyas no estaban. El presidente Zapatero hoy no responde, pero sí admite que esas joyas las recibió en el año 2007. ¿Ustedes siguen defendiendo la inocencia de Zapatero? Nosotros seguimos defendiendo la inocencia de Zapatero y hoy estamos ante lo que estábamos esperando, que es que el presidente Zapatero va a dar todas las explicaciones, va a explicar y va a aclarar todas las dudas y preguntas y evidentemente confiamos en su declaración. Así que vamos a estar atentos a eso y estoy convencida que va a responder a todas las cuestiones que se tengan que responder. Es un presidente, estamos delante del Partido Socialista, que damos la cara, que confiamos en la justicia y que sobre todo también pedimos a los ciudadanos que se respete el derecho de la presunción de inocencia, solo faltaría. ¿En lo legal o también en lo moral, señora Mínguez? Porque es un presidente del gobierno que ha aceptado joyas de un régimen saudí, en este caso, que pueden no ser un delito, pero siguen convirtiendo a Zapatero en un referente moral o la parte moral de Zapatero ha sido destruida con esta causa. Al presidente Zapatero lo vamos a respetar siempre y va a ser un referente moral para los socialistas. Y lo que estamos viendo aquí también es mucha hipocresía por parte de mucha gente que ya lo ha juzgado antes incluso de escucharlo. Por lo tanto, vamos a esperar sus explicaciones y evidentemente para los socialistas va a ser un gran presidente como lo ha sido y un gran referente moral porque así nos lo ha demostrado a lo largo de su mandato e incluso después. Pero hay contradicción dentro del gobierno. Quiero decir, hay miembros del gobierno que han recibido joyas aquel gobierno Zapatero y dijeron, oiga, esto es demasiado, yo no lo acepto. Miguel Sebastián lo ha contado. Zapatero sí lo aceptó.
Bueno, vamos a esperar cuál es la respuesta que está dando Zapatero. Miguel Sebastián lo que ha dicho y ha lanzado una pregunta sobre la hipocresía que puede llegar a existir en nuestro país, es que cuánta gente, ya no solo de los gobiernos socialistas, sino también de los gobiernos del Partido Popular, han recibido regalos y los han entregado o no los han entregado a patrimonio nacional. Esa es una pregunta que se lanza encima de la mesa para todos aquellos que nos dan lecciones de moralidad día sí, día también. Nos gustaría saber cuántos regalos han recibido y cuántos regalos se han quedado. Así que vamos a esperar a las explicaciones que se dan y evidentemente, insistimos, para los socialistas Zapatero es un gran referente.